Muchas gracias a Fernando, al doctor Fernando Ané, por habernos convocado a esta charla que tenemos con ustedes. Como dijo acá Ana Clara, soy cirujana plástica infantil y trabajo en el Hospital Garrahan. Eh, Somos el centro de mayor derivación del país en cuanto a esta patología. Operamos alrededor de 200 pacientes por año solamente de fisura labio-alveolo-palatina en todos sus estadios, en todo el protocolo quirúrgico. De esos 200, aproximadamente la mitad se operan del labio y el paladar, que ya les voy a mostrar nuestro protocolo, son las dos primeras cirugías que hacemos, y el resto va a ser los diferentes tipos de patologías, hasta llegar a los 18 años más o menos, que es el final del tratamiento de estos pacientes. Es un paciente que lo principal que tenemos que tener en cuenta es que lo trabajamos en equipo, es un equipo interdisciplinario FLAP, y dentro de ese equipo interdisciplinario los cirujanos nos dividimos en aquellos que hacemos labio y paladar. Hay un grupo específico que hace insuficiencia velofaringeas, y otros grupos que están manejados por los maxilofaciales, que van a hacer los injertos óseos y las cirugías ortognáticas bimandibulares. Bueno, vamos a comenzar. A ver. Nada, esto es otra charla. A manera de introductoria, voy a hablarles muy poquito de la introducción y un poco de las generalidades para no entrar directamente en la fisura de paladar. Fue descrita en la primera cirugía alrededor del año 390 en China. Al final del siglo XIX se describen un par de técnicas de Tennyson, Le Mesurier y Millar, en las cuales las cicatrices eran muy grandes y dejaban muchas marcas en los pacientes. Dentro de las malformaciones craneofaciales son las patologías más prevalentes en la edad pediátrica, como les decía, el volumen que tenemos es muy abundante. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta de esta patología son las secuelas que vamos a tener. Marcan tanto a la familia como al niño de por vida, y hay que tener en cuenta también que estos pacientes van a necesitar muchas cirugías y complejas operaciones. Recordemos que dentro de nuestro protocolo empezamos a operar a un bebé de 3 meses hasta un paciente en que hacemos la ortognática bimaxilar a los 18 años. Estas son imágenes de figuras precolombinas. Esta es la técnica china que ponía un clavo de lado a lado para cerrar la fisura, a manera ilustrativa nada más. En cuanto a la etiología, por supuesto tenemos factores genéticos con grados variables de expresión. Estos van a ser los cromosomas muy generales, y multifactoriales. Factores físicos, químicos, el alcohol, el cigarrillo, el tabaco, las drogas, algunas drogas como anticonvulsivantes, los antihipertensivos y teratógenos. También tener en cuenta la consanguinidad paterna. En cuanto a la embriología, hay dos teorías que son las que se utilizan. Una clásica, que es la de tensión del crecimiento, y también la de falta de penetración mesodérmica, que es la que nosotros más utilizamos en general. Un esquema de la anatomía para mostrarles. Acá está. Un esquema de la anatomía solamente para mostrar algunos puntos que tenemos que tener en cuenta a la hora de operar el paladar. Por un lado tenemos la anatomía normal, donde vemos el tensor, el ámulus que lo rodea, que se refleja en él, y el elevador. Y en el paciente fisurado, lo que vamos a tener es estos músculos que no van a estar unidos en la línea media, y van a estar adheridos al borde posterior del paladar y al borde de la fisura. Ahí. Esta es una foto donde vemos una fisura de paladar. De nuevo la anatomía, un esquema. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros antecedentes de estos pacientes? Pueden presentar antecedentes, en el caso de tener antecedentes familiares, padres o hermanos, abuelos, tíos, aumentan en un 15 a 20% el riesgo de padecer una fisura. En el caso aislado,
el riesgo de padecer es entre un 3 y un 5%. Y acá, como les decía, nuestro protocolo quirúrgico. Entre los 3 y 6 meses se van a presentar, vamos a hacer la queiloplastía, entre el año y el año y medio la palatoplastía, alrededor de los 4 y 5 o 6 años la IBF, que es la insuficiencia velofaringea, y previo al ingreso escolar, el tratamiento de las secuelas secundarias graves, que nos van a dejar esa queiloplastía, por lo general son más a nivel del labio lo que realizamos. No veo. Ay. Más de 15 años, los retoques secundarios, la rinoplastía y la cirugía ortognática. Tenemos que tener en cuenta también que la fisura labio-alveolo-palatina se puede presentar en pacientes no sindrómicos o formando parte de un síndrome más las otras alteraciones de este síndrome. Estos son ejemplos de pacientes con trisonomía 21 más fisura de labio, ya sea uni o bilateral. En el caso de la secuencia de Pierre-Robin, que es una retrognatia severa con glosoptosis, y la fisura de paladar se va a presentar a nivel del paladar blando, va a respetar el paladar duro, y el paladar blando va a tener esta forma de B, diferente a la fisura de paladar que forma parte de la fisura labio-alveolo-palatina, que tiene una forma de U. De U. Formando parte del síndrome de Upper, en el cual lo que podemos ver acá es que está adelgazado el paladar, y además este se encuentra de manera ojival, con lo cual es bastante dificultoso acceder a él. Este es el postoperatorio de este mismo paciente con síndrome de Upper. Bueno, y una forma clínica que no tenemos que descartar es la presencia de la fisura submucosa. Son pacientes que clínicamente para nosotros van a tener la úvula bífida, la escotadura ósea y el muñón muscular a ambos lados, no se unen en la línea media. Al hacer el examen físico vamos a notar que es un paladar congénitamente corto, que es un paciente por lo general que deriva al pediatra entre los 3 y los 5 años diciendo no habla bien, no pronuncia bien las palabras, pero tiene el paladar entero. Y la verdad es que tenemos que buscar estos signos que son la úvula bífida, la escotadura ósea en el borde posterior del paladar y los muñones a ambos lados. Con respecto a la palatoplastía, ¿cuáles van a ser nuestros objetivos en el tratamiento? La reconstrucción de ese paladar en 3 planos. ¿Qué significa? La mucosa oral, el músculo, que vamos a liberar de ese borde posterior, y el plano oral. El retrodesplazamiento, que quizás es la parte más importante de esta parte del tratamiento, que es al liberar los músculos de sus inserciones, como le decías, anómalas, en el borde posterior del paladar y en el borde de la fisura, retrodesplazamos, llevamos hacia atrás toda esa musculatura y luego lo unimos a la línea media. Con ese retrodesplazamiento lo que vamos a lograr es la competencia velofaringea. El paladar blando tiene que ser largo y móvil. Y siempre, como tratarse de cualquier cirugía, tratar de cerrarlo sin tensión. Para nuestros pacientes, son pacientes alrededor que hacemos, como les decía, entre el año y el año y medio la palatoplastía, pedimos como siempre un prequirúrgico, que va a pasar el laboratorio, el electro, el consultorio prequirúrgico que lo realizan los pediatras, y acá pongo buen estado general. El buen estado general en estos pacientes no es un dato menor, son pacientes muy chiquitos, por lo general están siempre llenos de moco, es muy difícil llegar al peso adecuado y además con los mocos, así que es una charla y una pelea constante que tenemos con los padres. ¿Y cuáles son nuestras indicaciones para los padres? Que dejen por lo menos 3 meses antes el chupete y la mamadera. Cualquiera de estas dos estructuras, bueno, estas dos cosas, lo que hacen es generar un efecto negativo dentro de la boca y me va a estar haciendo un efecto de succión donde está la herida quirúrgica, ¿no? Bueno, lo operamos en esta posición, esto es un abreboca, el tubo está acá contenido por esta paleta, es un abreboca de Dickman autoestático, en posición de Rose, o sea, estamos sentados y la cabeza del paciente sobre nuestro regazo, y esta es la visión que nosotros tenemos.
Acá, como les decía, está el tubo sostenido por la paleta, y es lo que vemos. Lo que vemos acá es que el paladar es corto, y tenemos que hacer estas liberaciones que le estoy diciendo del borde posterior del hueso palatino y del borde de la fisura. ¿Cuáles son las técnicas quirúrgicas que son las más utilizadas en este momento? La técnica de Bardach, a 2 colgajos, en la cual utilizamos todo un colgajo mucoperióstico elevado del paladar duro hasta el borde del hueso palatino, esqueletizamos la arteria y ahí encontramos la inserción anómala de los músculos, los liberamos, eso de los dos lados, y luego empezamos la sutura del plano nasal, los músculos y el plano oral. La técnica de Furlow, que para nosotros es en este momento la que está más en boga, que es la cetaplastía a doble colgajo. La cetaplastía es una técnica muy utilizada por los cirujanos plásticos, ya que de por sí fue descrita para elongar cicatrices, con lo cual dentro de la técnica ya estamos elongando el tejido, pero además de elongar el tejido, hacemos la misma liberación muscular que siempre debe hacerse, unirse en la línea media, y después se cierra la seta y provocamos el retrodesplazamiento. Este esquema es solamente para esquematizarlo. ¿Cuál es el movimiento que necesitamos de ese paladar, de ese velo que contacte con la pared faríngea posterior, y de esa manera poder producir la emisión de fonemas, que como dirían los foniatras, es la emisión de los fonemas posteriores. Entonces, esto está repetido, perdón. Voy a hablarles algo ligero, que es solamente para tenerlos en cuenta, porque son las diferentes formas de presentación de estas fisuras de paladar. Una es solamente que involucra el paladar blando, y entonces va a ser dentro de la clasificación de Bowla de tipo 1. La de tipo 2, que es paladar blando y paladar duro, sin llegar al paladar primario. La de tipo 3, que forma parte de la fisura labio-alveolo-palatina. Y la de tipo 4, que son las fisuras bilaterales, que en este caso, para cerrar el piso nasal, hacemos un colgajo del Bomer, que es esta mucosa que está marcada atrás. Tenemos que tener en cuenta cuáles son las técnicas quirúrgicas que fueron utilizadas con anterioridad. Se utilizan colgajos mucoperiósticos, están descritas la aparatoplastía de von Langenbeck, la de Bardach, que es la que utilizamos en el hospital, la de Boward y Kirley, y la cetaplastía doble opuesta en Furlow, que es la más utilizada hoy por hoy en todo el mundo. Acá, para dar otra técnica, que es la de Boward-Kilner, a 2, 3 o 4 colgajos. Es muy técnico, solamente decirles que para el 2 o 3, 4 colgajos se utilizan colgajos anteriores del paladar primario para cerrar justamente ese paladar primario. Para realizar esta técnica, la arcada tiene que estar perfectamente alineada, porque si no, nos vamos a quedar cortos con este pedazo de mucosa. Esta es la técnica de Furlow, como les estaba explicando. La cetaplastía, esta es una fisura submucosa, ¿no? El paladar está cerrado. Una cetaplastía, se desinsertan los músculos, que es lo que nos está mostrando. Una vez que hacemos la incisión en la mucosa, se busca la inserción muscular, se sutura al lado contralateral y el cierre de la mucosa. Acá lo que vemos es la úvula, que está un poco más anterior, y acá vemos el desplazamiento de la úvula hacia atrás. Este es un caso clínico, un paciente de 10 años, virgen de tratamiento. Acá podemos ver que el labio todavía no está operado. Vemos cuál es el crecimiento desacertado de estas inserciones de los dientes. La arcada no es curva. Al no estar cerrada y no tener la unión muscular a nivel del músculo, los casos más severos, la encía va subiendo. En algunos casos hemos llegado a tener hasta en la nariz. Pero este paciente de 10 años, que es virgen de tratamiento, también
empezamos a operarlo el paladar, el gap era bastante importante, como pueden ver, y este es el caso terminado. Acá se ve las úvulas, que en este caso, cuando está en el postoperatorio, ya no las vemos más. Tiene un desplazamiento total. Como siempre le explicamos a los padres, estas heridas que vemos acá al costado van a cicatrizar, van a cerrar, y es lo que le pedimos, el tejido que le pedimos prestado para poder unir en la línea media y cerrar este defecto tan ancho. Bueno, con respecto a las complicaciones que tenemos, casi siempre son las mismas que toda cirugía, como la hemorragia, la dehiscencia, pero en este caso se van a presentar algunas que son bastante importantes, como la presencia de fístulas, que es la comunicación, en este caso, entre la mucosa oral y la mucosa nasal, un cierre incompleto que es bastante molesto para el paciente pediátrico porque come arroz, come fideo y le sale por la nariz, etc. Y la insuficiencia velofaringea. Es una de las causas principales por la cual se produce la insuficiencia velofaringea, de la cual tratamos de solucionar un problema y generamos otro. Alteraciones del crecimiento, porque no nos olvidemos que estamos hablando de pacientes pediátricos. Estamos operando un paladar al cual le estamos llenando de cicatrices. Esas cicatrices lo que van a hacer, van a actuar como un retén en el paladar y no van a permitir que ese paladar crezca, ese paladar y ese maxilar crezca y se desarrolle normalmente, con lo cual también estamos generando una nueva patología a futuro. Y también apneas de sueño. Ese paciente que yo le había contado con anterioridad el síndrome de Upper con fisura de paladar, una vez que lo terminamos de operar, el síndrome de Upper tiene una craniofaciostenosis con el cierre prematuro de las suturas, con lo cual no tiene el crecimiento normal del maxilar, tiene una retrusión severa del maxilar superior, y él respiraba perfecto porque tenía abierto el paladar. Cuando se lo cerramos, no solamente tenía una retrusión del maxilar superior, sino tenía cerrado el paladar con una retroposición de la úvula y le generamos una apnea del sueño severa. Bueno, con respecto a las conclusiones que hacemos con este tipo de tratamiento, siempre tenemos que tener en cuenta la importancia del trabajo multidisciplinario. En el servicio trabajamos básicamente con odontólogos, foniatras, odontopediatras por supuesto, otorrinos, endoscopía respiratoria, salud mental, asistente social, y todos y cada uno de ellos cumple un rol importante dentro de este equipo. Siempre tenemos que tener foniatras que tengan experiencia en el tratamiento de estos pacientes FLAP. El inicio del tratamiento, tener en cuenta que comienzan los primeros meses de vida, porque estos pacientes, si bien estoy hablando solamente de la fisura de paladar, la mayoría se presenta con una fisura de labio previa. Y en el caso de las fisuras de labio, comienza el tratamiento a los 15 días de vida, cuando nuestras odontólogas, nuestras ortodoncistas, colocan aparatos de ortopedia que van alineando los maxilares, que ponen un tutor. Tiene que haber una comunicación fluida con los padres. Los padres tienen que saber cuáles son cada una de las etapas del tratamiento. Cuando yo le decía hoy, cuando inicié la charla, que tenemos alrededor de 200 pacientes y que de esos 200, 100 se operan de labio y paladar, pero después abandonan la mayoría del tratamiento, aparecen en la adolescencia cuando el adolescente dice me quiero arreglar la nariz y la nariz la tiene caída y nos quedamos atrás en el tratamiento por lo menos 10 años. Cerrar el labio y el paladar por planos es importantísimo, tanto en el labio como en el paladar, hacer hincapié en el cierre de ese plano muscular, siempre sin tensión, y me gustaría agregar aparte que sea en manos expertas. Hoy justamente estaba en una cirugía hablando con unas ortodoncistas que son de otros lugares, que están rotando por el hospital. La primer cirugía, tanto de labio como paladar, marcan el tratamiento a futuro de este paciente. El cierre del labio es la manera que el paciente se va a presentar delante de la sociedad. Y el paladar, la primer cirugía me va a marcar la manera en que ese chico tiene que hablar. A nivel mundial, y ahora voy a entrar
lentamente en la próxima charla, que es la de insuficiencia velopalatina, a nivel mundial hay un gran desbalance entre un 17 y un 30% post-palatoplastía de insuficiencia velofaringea. Es muy grande. Una vez operada o hecha la palatoplastía, las cirugías posteriores siempre van a ser un remache. No vamos a tener una total solución al problema. Podemos ponerle mucho empeño, hay padres que son muy dedicados, pero también tenemos de los otros. Entonces esa comunicación tiene que ser fluida, tenemos que explicar paso por paso y con mucha paciencia cuáles son nuestro plan de tratamiento, ahora y a futuro.